juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay. Porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo. Lo bueno pasa contigo. Llega Futura Sessions. Pura música y comunicación para vos. Hola, soy Piero Di Matteo, bienvenidos a una nueva edición de Futura Sessions a través de Radio Futura y a través de nuestro canal de YouTube Radio Futura 91.1. En esta edición recibiendo a la gran Bárbara Llorsín. Hola, muchas gracias por invitarme. invitarme. Poner el gran así porque me encanta. Es merecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Bueno, ¿andas bien? Sí, súper bien, súper bien. Habías andado con una gripe tremenda. Después, ahora que te digo, te pregunto cómo andás, que es una cuestión que uno lo hace así de educado. Me agarré un COVID satánico, la verdad. Sí, hacía tiempo que no me enfermaba tanto. Y bueno, uno se replantea la vida cuando se enferma. ¿Viste? Cuando estás así. Qué horrible, qué horrible. Que no puedes tomar ni una sopa. Realmente la pasé horrible. Así que bueno, mi consejo es cuídense, abríguense. Sí. Vacúnense. Claro. Sí. Así que ahora ya estoy bien, pero estuve mal. Pero estuviste siempre mal. Hay que decirlo, siempre hay que acordarse cuando uno estuvo mal para agradecer cuando está bien. Sí, no, porque no hay nada peor, se le dice feo con una gripe que no podés ni moverte, terrible. Que te duele todo, y bueno. Sí. Pero en fin, bueno, gracias a Dios está bien y además estás por acá. Y además estás por acá y con un festejo próximamente, esos festejos de los 10 años tocando en vivo. Exactamente. Es puntualmente. Sí. Porque esto recuerda qué hecho, qué hito en tu vida musical. Bueno, mi primer show, en realidad. Yo siempre pensé que iba a festejar los 10 años en 2018, después porque fue la fecha en que, después de 2018, porque fue la fecha en que saqué mi primer disco. Uh-huh. O sea, esto correspondería a 2028. Pero me pareció más importante celebrar ese momento en el que yo dije, bueno, este es mi primer show. Y voy a mostrar mis canciones por primera vez. Me parece mucho más importante que la realización de un disco, para mí, en mi vida. Y mi primer show fue en Buenos Aires. Yo estudiaba allá en la Escuela de Música Contemporánea. Y Tatiana Castro Mejía, que era mi profesora de piano de la facultad, una pianista jazzera colombiana espectacular, hacía unos shows de ellas que eran de free jazz. Ajá. Free jazz, para quien no sabe, es un jazz loquísimo, donde tiene mucho que ver con la impro, no hay tempo, no hay escala, es todo como un loco. Un poco como la esencia misma del jazz. Sí, es una locura y es muy interesante. Y yo abría los shows de ella con mis canciones. Lo que pasa es que al free jazz lo van a escuchar 11 personas. Uh-huh. Entonces a mi primer show fueron 5 personas. 5 personas. En Buenos Aires. Claro, ni siquiera fueron ni mi madre, ni mi padre, ni unos amigos. Fueron 5 personas estabas random. Lejos. Sí. Y me acuerdo de pensar, esta carrera va a ser difícil. Sí. Esto va a ser verdaderamente difícil. Sí. Y fue para mí inolvidable esa noche, porque gané la plata para el taxi de vuelta. Ajá. Eran pesos en argentinos, así que no me acuerdo bien cuánto era, pero capaz que fueron 200 pesos argentinos, que eran 100 de acá. Ajá. Y me tomé el taxi llorando. ¿Ah, sí? Sí. La pasé muy bien cuando toqué, pero después dije, esto va a ser muy difícil. Esto no es lo que yo esperaba. ¿Pero por qué? Porque tenías también... Porque había 5 personas. Cuando lo ves, claro, pero lo ves que tenías mucha expectativa. Sí, claro. De entrada, pero era yo tu primer show. quería llenar un estadio ya. Claro, pero nadie te conocía al fin y al cabo. Nadie me conocía. Claro. Bueno, sí. Pero estabas abriendo el show, es decir, vos terminaste de tocar. Yo toqué 3-4 canciones mías y vino el show de ella. Sí. Pero bueno, ya te digo, era música como muy alternativa, entonces tampoco era que... Para cuando tocó ella, ¿había más gente? Había 7. Ah, bueno. Y ella tocó 7 copada, total, o sea, sumaron 2 total. personas. Ah, bueno, claro, pero no fue de repente una cuestión tuya. No fue, pero yo tenía, 20 años. Sí. Y bueno, para mí fue muy significativo claro. La poca cantidad de gente. Y eso para mí me dejó una gran lección, porque así funciona el arte, la música, la industria para los artistas independientes, como yo era. Y muchas veces el público fluctúa. Uno no es que en Uruguay vende 100 y después 150 y después 200 y después 300 y después... Siempre es una remada. Uh-huh. Entonces, aprender a remar para mí fue a partir de ese show. Y fue una cachetada, de realidad. Yo ya creía que iba a ser famosa en ese momento. Pero vos tenías que haber hecho una promoción o algo. No estaba sonando en ningún lado tampoco, ni nada. No, para nada. Es más, ni siquiera tenía un disco. Claro, no tenías una gran expectativa de un primer show que, bueno, con todo fueron 5 personas. ¿Te seguís viendo con ellas?
No sé quiénes son, pero les agradezco de corazón. Si alguien se acuerda de ese show, le agradezco mucho. Seguro, sí, que además vivirán en Buenos Aires, obviamente, así Sí. que bueno. Y eso fue hace 10 años. En 2016, ¿te acordás la fecha exacta? La tengo anotada. La tenés anotada. Tengo anotada. Tengo anotados, de hecho, tengo anotados todos mis shows. ¿Ah, sí? Con mi proyecto. Voy en 93 shows en vivo. Ya. Ah, bueno, o sea que tenemos una celebración para el show 100. Sí, también tenemos una celebración para el show 100. Me gustaría que hubiera coincidido con este año, pero la vida no es perfecta. Así que quedará para el 27. Sí. Pero decime, abriste ese show y luego seguiste también abriendo los shows de tu profesora. Después fue más gente, por suerte. Claro, pero que era todos los fines de semana. Y era capaz cada 2 semanas o una vez por mes. No sé, me acuerdo que en 2016 cuando empecé a tocar bastante. En pequeños bares y en movidas que hacía la gente de la facultad. Pero yo quería tocar canciones y era más que nada jam de jazz, claro, ¿viste? Claro. Entonces también ahí, bueno, chocaba un poco. Lo mío era bien formato canción. Mis primeras canciones son piano acústico y voz, pero tiene una cosa de formato canción que no tenía nada que ver con el jazz, en definitiva, o con la jam de jazz. Pero bueno, era donde podía tocar. Pero todo esto en Buenos Aires. Todo esto en Buenos Aires. ¿Y tu primer show en Uruguay? Mira, me voy a fijar en el celular, porque te juro que yo no tengo más memoria. No. Capaz que lo tenías presente. Dependo de esto, mira. Sí. La nota se llama Shows Míos. Shows Míos. En 2016 toqué el 28 de julio. Mi primer show. Ah, bueno, claro, sí, van a ser exactamente. Después toqué en agosto, toqué en septiembre, toqué en octubre y toqué en noviembre. Y la primera vez que toco acá eran unas sesiones acústicas que se llamaban A Pata Suelta. Tenías que ir descalzo, me acuerdo. Sí. Y no me acuerdo dónde fue. Que lo auspiciaba un talco. No me acuerdo el nombre de él también, pero es un productor de acá que hizo este festival que estuvo buenísimo. Fue en Montevideo. ¿Esto fue en Montevideo? En Montevideo, sí. Y toqué también 5 o 6 canciones de las mías que nadie conocía porque no estaban grabadas ni nada. Bueno, pero es la forma de hacerse conocer, digo, en boliches y eso. Total. Y en 2017, acá estoy viendo que tuve 20 shows. ¿20 shows? Toqué en todos lados, en Buenos Aires y en Montevideo también. Y ahí es la primera vez que me invitan a Sofar Montevideo. Sí. Y fue espectacular. Un piano de cola, muchísima gente, fue precioso. Ese es un show que recuerdo con Pero mucho eso cariño. decís 2017. Sí. O sea que todavía no había salido el disco. No, todavía no. Salió el año siguiente. Toqué 20 veces, ¿qué me contás? En 2018 sale el álbum. Exacto. Está. Acá tengo todos los shows, los 93. Todos los shows. Los y 93 estoy en shows. 93. O sea, el 93 va a ser el show de los 10 años este año. Ahora, estos primeros shows que indudablemente fueron muy relevantes, que te marcaron, que los recordás más allá de que no recuerdes las fechas, lo importante es el evento en sí. ¿Ya recordás alguna primera aproximación de alguien del público que te dijera algo, que te hiciera un comentario? ¿Qué respuesta tenías? Sí. Cuando lo primero que recuerdo, así como de masividad, fue el video de mi primera canción. Se llama Lo mismo de nuevo. Hicimos un videoclip con un amigo, cámara en mano, filmando en cualquier lugar. Pedimos permiso en un súper para grabar adentro de un súper, como fuimos grabando la canción. Sí. Y en su momento tuvo muchísimas reproducciones. No existía ponerle publicidad a YouTube. Esto te estoy hablando de, 2018 a principio. Y recuerdo que, fueron muchísimas las reproducciones, tipo, no sé, 30.000, una cosa así. ¿Mirá? Y mucha gente me empezó a escribir y me empezó a seguir en Instagram. Yo recién empezaba a usar Instagram ahí, o unos años antes. Sí. Y recuerdo la masividad más que nada virtual. Y me acuerdo de la gente en Tarariras, en Colonia, felicitándome mucho por ese primer lanzamiento. Así que ese es como mi primer recuerdo de un feedback positivo. Y bueno, ya para cuando saco el disco y presento Índigo en la sala Hugo Balso, ellos te preguntan qué aforo más o menos calculás vos. Yo no tenía ni idea porque era mi primer show con mi nombre, producido por mí. Entonces me acuerdo que había unas opciones tipo 120, 170 y 200, no sé qué. Sí. Yo dije, vamos con un 170, porque me parece un re número, no creo que venda esta cantidad. Sí. Y ellos dispusieron esas butacas. Y se quedaron 50 personas afuera. Mirá. Así que tendría que haber elegido la de 200 y Pero algo. entonces aquel primer show en la sala Hugo Balso de presentación de tu disco debut, nada que ver con lo que fue la primera presentación. Nada que ver. En Buenos Aires. Lloré de emoción ese con día. 5, claro. Sí, totalmente. Ahí fue otro momento, otro impulso también para tu carrera. Pero bueno, yo tenía, creo, la idea cuando era chica de que la fama era esta cosa de saltar, ¿no? A la fama, de que alguien te encuentra, ¿no? O sea, para mí fue devastador
que ese sueño no se cumpliera de esa manera. De una. Y entender, claro, que las cosas se hacen construyéndolas. Pero bueno, cuando sos adolescente, cuando sos niño, vos tenés como esa idea, ¿no? Tus ídolos, bueno, como que de un momento al otro se hacen muy famosos mundialmente. Y yo no sabía que eso en Uruguay no funciona de esa manera. Por ahí no, sí, en otros países. Puede ser, sí. Entonces sí, para mí ese recuerdo fue muy lindo por haber tocado mis canciones, pero también fue como, hay que trabajar muchísimo para hacerse conocido. Claro. Y de hecho lo sigo haciendo, porque no soy famosa. ¿Qué pasa ahora con Buenos Aires? Sí, bueno, toqué el año pasado. Debutaste en Buenos Aires increíblemente, pero tu carrera obviamente no se hizo en Buenos Aires. No, yo quería volver acá y hacer mis canciones acá. Yo quería que mi público me conociera. Porque me gusta Uruguay, porque me gusta el público uruguayo, porque me gusta mucho la música de acá, porque me gusta vivir en Montevideo. Entonces no quería seguir haciéndola allá. Prefería hacer esto que hago, que es situarme acá y hacer que crezca mi carrera acá y después sí tocar en Buenos Aires o tocar en otros lugares. Ese es mi plan. Sí, estudiaste en Buenos Aires con una cuestión media maratónica, ¿no? Porque ibas y venías desde Tarariras pasando por Colonia, me imagino, a Buenos Aires todas las semanas. ¿Eso cuánto tiempo te llevó el estudio allá en la facultad? Y 4 años. 4 años. Sí, es una carrera. Sí. Y el primer semestre viajé por el día. Entonces me despertaba yo vivía acá en Montevideo porque además hacía conservatorio clásico de piano acá. Entonces me levantaba los martes a las 3 de la mañana, me iba a Tres Cruces, me tomaba el bondi de las 5, eso demoraba 2 horas y algo, y me tomaba el barco que demoraba 3 horas, era el Silvia Ana. Iban remando. Estoy diciendo bien, remando íbamos. Y bueno, y llegaba por ahí, no sé, entre las 8 y las 9, una cosa así, pero la facultad abría a las 10, 11 de la mañana, entonces me abría la limpiadora y había un sillón en el que yo dormía tipo 1 horita antes de empezar a cursar. Te daba para ganar un poquito de sueño. Sí, y así todo hice 7 materias ese año que las hice en todo un día. Qué maravilla. Los ratitos que tenía comía, que ahí había una cantina para comer, y los otros ratitos había unas salas de piano donde podías estudiar piano, con varios pianos. Claro, pero bueno, hiciste un gran sacrificio la verdad estudiando. Que sí, tenía 18 años, pero las cosas eran distintas. Sí, no, bueno, pero Sí, bueno. Primero, el hecho de haber, claro, sin duda, primero el hecho de haber elegido Buenos Aires para estudiar, es decir, de formarte de la forma que te formaste, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, hiciste un sacrificio. Esa cuestión que me contabas de que, bueno, se presentaron, había 5 personas en la primera presentación y ahí dijiste, esto va a haber que remarla, pero indudablemente que vos ya la venías remando en los estudios. Sí, sin duda, Ni que hablar. Siempre tuve muy claro que yo quería hacer esto. No sabía bien qué implicaba, pero sabía que quería hacer esto y que no iba a poner tiempo de mi vida en otra cosa que no fuera en hacer canciones. Eso siempre lo supe. ¿Y siempre lo supiste porque de chica tenías influencias en tu familia de gente que le gustaba la música, melómanos o gente que tocaba algo? Sí, siempre sonaba música en casa. Mis padres son muy musicales. Mi padre toca el piano, toca un poco la guitarra, canta. Bueno, claro. Mi mamá canta. En mi casa siempre hubo un piano acústico. Y había una cuestión de que mi mamá le regalaban cada cumpleaños a mi papá un instrumento diferente. Mira. Entonces había una pequeña sala, capaz que tiene este tamaño, en Tarariras, que era un cuarto de música. Entonces estaba el piano, había otro teclado, había unos tambores, había unas guitarras. Para vos eran tus juguetes. Sí, claro, era donde yo jugaba, digamos. ¿Seguro? Entonces, sí, por ahí sí. Y además mis padres siempre creyeron en mí. Que eso me parece fundamental para una carrera de un artista. Sí, fundamental. Claro. Nunca me trataron ni de vaga, ni de bohemia, ni pensaron que yo me iba a hacer una locura, la viva. Para nada. Yo sí fui siempre alumna azote, ¿viste? Era muy estudiosa, me gusta mucho estudiar, me gustaba mucho en ese momento. Entonces yo a las clases que iba hacía todo bien. En Tarariras en ese momento vivían, qué sé yo, 5.000 personas, ponele, y había pocas cosas para hacer. Entonces yo tomaba clases de canto, clases de órgano, clases de ballet, y todo trataba de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, mis padres invirtieron, más allá de su dinero, muchísima energía en apoyarme. Entonces para mí eso es fundamental, más allá de mi personalidad y mi temperamento. Haber tenido eso fue un gran impulso para decir, bueno, puedo.
Claro. Puedo claro, porque no solo sin pienso duda. yo que puedo, ellos también piensan que puedo. Seguro, eso es fundamental. Fundamental. El respaldo, el apoyo de la Total. familia es fundamental, de tus Total. padres es fundamental. ¿Y te gustó el piano siempre, el teclado, Sí. o te gustaban otros instrumentos? No, o... me gustó siempre el piano y los pianos acústicos mucho más, Ujú. teniéndole respeto a pero sí, los pianos acústicos, los pianos de cola para mí son un sueño, ¿viste? Ujú. No Y siempre sé, te dio me también enamoré. La idea, amén de tocar, la idea de componer, también cuando es que te surge. ¿Ya tenías también la idea de componer más que de interpretar? ¿La idea de componer, de hacer canciones? Bueno, en realidad siempre hice canciones de chica, canciones de niños, ¿no? Ujú, Hacía. Pero al mismo tiempo en las clases de canto se interpretaban mucho otras canciones y a mí me encantaba interpretar, o sea, me Ujú. considero intérprete, por más de que no lo hago, pero es como un trabajo distinto, ¿viste? Son trabajos bastante distintos el ser intérprete y el ser compositor. Empecé a componer, o sea, a mostrar mis canciones bastante tarde, a los 18 años, porque soy muy estricta y me parecía todo una porquería lo que hacía, Sí. básicamente. Entonces sí demoró, pero bueno, en mi interior yo compuse desde toda la vida. Muy siempre exigente hice. contigo misma. Sí, Ujú. sí, mucho. De aquellas primeras canciones, ¿hay alguna que la tengas en la cabeza ahora y que quieras interpretar algún fragmento? Ah, bueno, puede ser mi primera canción, la primera canción que saqué al aire, en vivo. A ver. Mirá. Se llama Lo mismo de nuevo. Dice: no me gusta el campo, no me gusta la soledad, no me gusta la gente, no me gusta la ciudad. Prefiero andar en bici un rato por los canales de Ámsterdam, viajar hasta el mar Caribe y poder oler la playa. Haría toda la fila de nuevo para subir a la Torre Eiffel. Mentiría en lo mismo de nuevo. En París y en Montevideo mentiría en lo mismo de nuevo. Pa para pa para pam para pa 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 para pa param bam param bam pa para pam para pa 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 para pam. Esa Algo canción que así. además abre el disco, en definitiva, Sí, abre exacto, Índigo. abre claro. Índigo, mi primer Y disco. se transformó también en la canción más escuchada del disco, por lo Sí, que por lo sí, que he sí, visto. sí. Yo me había ido de viaje, por eso habla de distintos lugares. Qué lindo. ¿Cuánto y tiempo estuviste de viaje? Estuve Lindo hablar de mucho, otro me país. fui con mi familia, Sí. estuvimos como 25 días de viaje. Mis padres son muy de viajar y bueno, por suerte tuve el privilegio de que me llevaron a todos lados. ¿Y conociste Europa? ¿Conociste Ámsterdam? Conocí ¿Conociste París? Ámsterdam, París, conocí Londres, en ese viaje específicamente. Y me acuerdo de relacionar la arquitectura, viste que no sé si has ido a París, pero bueno, fuiste hace poco. No, a París no, hace poco estuve en Madrid. Ahí está, yo sabía que habías viajado hace Sí. poco. Viste que hay edificios parisinos que son muy parecidos a los de Buenos Aires, al Sí, microcentro sí, de sí, Buenos sí. Aires, y Sí, también sí. a algo de la ciudad vieja de Montevideo. Algún edificio queda, Entonces sí. relacionaba como la arquitectura y esto en realidad que hace el estribillo es como un vals parisino. Claro. La armonía que uso, los grados, estuve escuchando ya bastante vals y me pasaba que recién estaba la movida de los pianos en los aeropuertos. Sí. Entonces yo buscaba siempre el piano en el aeropuerto para ir a tocar un poco, porque siempre me pasó que de viaje extrañaba tocar. Ujú. Y me acuerdo que en París yo pensé que era maravilloso y la verdad nos tocaron 3 días de lluvia y humedad y no se veía nada, no se veía ni la Torre Eiffel, era toda Claro, una niebla sí, sí, y sí. yo muy llorona, me puse a llorar porque para mí había sido una decepción París. Hasta que en Sí. un momento estamos caminando y veo una cosa extrañísima, que era una peluquería con un piano. Ajá. El tipo era como Bien, un bien, barbero. Bien cosa de París. ¿Viste? Sí, sí, Rarísimo, sí, sí, veo sí. en una vidriera. Sí. Entonces le digo, mamá, ¿podré golpear? Sí. Y ella no sabía si era una casa, una tienda. Bueno, dale, golpeamos, me dice mi vieja, que siempre me bancaban todo. Y golpeamos y mamá sabía algo de francés, yo nada. Y viste que no les gusta que hables en inglés, entonces medio yo no hablaba. Y mi vieja le preguntó si podía tocarlo el piano. Y él dijo que él era pianista y que tenía una peluquería. Y Ajá. que entre corte y corte se ponía a tocar el piano. Claro. Una cosa espectacular. Sí. Entonces yo fui y le mostré esta canción que estaba armando. Y el tipo me dio como su opinión súper positiva de mi canción. Mirá qué bueno, qué Sí, increíble. entonces nace ahí, nace desde... ¿Y vos de tenías ese ahí viaje. 18 años? ¿Cuánto tenías con aquella canción menos, y en París? sí. ¿Menos todavía? Menos. Qué bárbaro. ¿Eh? Sí, tenía... Bueno, por ahí, 18.
17, 18. Qué maravilla, qué linda historia. Sí, Che, sí. ¿y cómo llegás a Índigo entonces? Ahora llegamos ya al 2018, ¿no? Sí. Cuando sale el álbum. Tu Bueno, primer yo disco termino- solista, ¿qué expectativas tenías? ¿Lloraste también? Lloré siempre. Yo lloro día por medio. Sí. Sí, lloro bastante. Mira, yo termino la facultad en Buenos Aires, me vengo acá, termino el conservatorio de piano también acá, y yo tenía un novio en ese momento, que era malo, muy malo, muy Sí, malo. un novio que te hacía llorar. Malo, me hacía llorar muchísimo. Sí. Que era de Buenos Aires. Y me acuerdo que con un tono muy despectivo me dijo, ¿cómo vas a tener 20 años si no tenés un disco? Ajá. Y eso fue el único bien que me hizo, decirme mirá. eso, porque dije, Claro. tiene razón, ya estoy grande, no puede ser que no tenga un disco. Y yo tenía un montón de canciones, lo que Ajá. pasa es que en mi autoexigencia Claro. no terminaba de suceder. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Te dejo a vos y me pongo a Claro. hacer un disco. Y Qué buena idea tuviste, le dijiste. ¿Viste? Sí, sí. La Así verdad que, que sí. chau, me voy a hacer el disco. adiós, Seguro. suerte en la vida. Y hablé con un profesor de la facultad que era productor y le dije, Ujú. che, estoy para que escuches mis canciones y empezamos a producir el disco. Y le encantaron, Camilo ¿De la Reiners facultad se acá? llama. De la facultad de allá. Ah, de allá. Sí, porque lo produje y lo grabé allá. Ajá. O sea, igual en 2018 estuve viajando bastante. Ujú. Y era un disco así, casi todo acústico. Tienen algunas canciones, 2 canciones. Tiene otra instrumentación, pero era como muy sencillo de hacer. Lo que yo quería era que las canciones estuvieran buenas. Y buscamos estudios allá, Ujú. que hay un montón de estudios preciosos con piano de cola. Y lo empezamos a hacer bastante mano a mano. Lo mágico de ese disco, una de las cosas mágicas de ese disco, es que yo, para tocar con gente, pero yo no tenía mi banda todavía, me meto en Conservatorio Sur, Ujú. que nace ese año, a hacer ensambles. Ensambles quiere decir tocar distintos géneros. Viste, yo me metía por piano o por canto, a hacer latin jazz, canción sudamericana, no sé, distintos Sí. géneros para seguir tocando con gente. Entonces me encuentro a Nacho Mateu, bajista, y le digo, che, tengo una canción que es a capela y es un candombe, y me gustaría saber si puedo invitar a Rada a que toque los tambores. Bueno, vos también siempre la exigencia. Él no ya lo tenía y Sí. yo a Rada lo amo, lo adoro, para mí es como un abuelo. Él, nada, nos conocimos esa vez, pero digo, tampoco es que tenemos mucha relación, pero para mí es un ser extraordinario. Pero la cosa que conseguiste a Rada. Sí, le dije a Nacho, le dije, che, Sí. ¿te animás a mostrarle esta canción a Rada? Y si le gusta, si quiere grabar unos tambores. Ujú. Y Rada la escuchó y dijo, sí, me gusta, y sí, le voy a grabar unos tambores. Entonces, bárbaro. la canción se llama Acá estoy, en Índigo. Todos los tambores, toda la percu es de Rubén. Lo grabó él. Qué maravilla. No me cobró un peso, nos prestó su estudio. Estuvimos horas grabando y fue una magia. Que a él le gustara fue como, ¿viste? Como un Sí, sí, bautismo, sí, claro. una cosa Obvio. increíble. Obvio. Así Ese fue el balance que te quedó de alguna forma de lo que fue la factoría de ese disco. Y el balance que te quedó después, lo que percibiste que, bueno, que salió de ese disco. Fue todo Al día de positivo, hoy, todo la verdad, positivo. todo positivo. Es un disco muy, muy raro. Está grabado con distintos tempos, cambia mucho de tonalidad, es como musicalmente raro y muy minimalista. Entonces yo jamás pensé que se iba ni a ser conocido, ni mucho menos. Y tuvo una repercusión impresionante. Ujú. Tuve en su momento una página en El País, me acuerdo, la primera página en el diario en que hablan de mi carrera. Tuvo mucha repercusión en Colonia, en Tarariras, lo presentamos allá también. Y bueno, y esto que pasó en La Balso, de que se quedó gente afuera, para mí fue Sí, claro, alucinante. obvio. Así que Seguro. bueno, fue un impulso a decir también, bueno, es por acá. Si la gente lo está recibiendo así, Más bien. es por Y acá. al año y medio, no sé, 2 años, te metes en The Taylor Problems. Sí, exacto, en 2020. ¿Cómo fue eso? ¿Tuvo algo que ver ese éxito que ya tenías o No sé o si el éxito, pero me parece que sí el disco en sí mismo, porque a Ernesto le gustó el disco, le gustaron las canciones de mi disco. Yo no creo que él haya investigado mucho si a mí me había ido bien o no, yo creo que le Si gustó eras lo que conocido o no hacía. eras conocida, No, no, eso no, está. porque él no Ujú. es así. Nos conocimos en un cumpleaños de casualidad. Él estaba con su hija, medio que tenía unos meses, 3, 4 meses, y ya eran las 2 de la mañana y el pobre hombre estaba en febrero con Sí. la bebé muerto de sueño tratando de hacerla dormir, ya no sabía qué inventar para hacerla dormir. Y yo los vi, tenía una cámara analógica en ese momento, instantánea, y le saqué una foto y se la regalé, de Ujú. él cansadísimo así, con Nina en brazos. Y ahí fue como nuestro primer contacto. Y a las 2 semanas, él consigue mi número y me invita a participar
en la presentación de Hambre, Ajá. del disco anterior a este que tenemos, A Plata. En Blues Live en ese momento. Y toqué el piano en 3 canciones. Después me invitaron a otros shows, me invitaron a Buenos Aires también a tocar. Y en 2020, sin previo aviso, me dijeron, sos parte de la banda. Ajá. Y bueno, ahí cae la pandemia, fue bastante difícil. Claro. Pero tuvimos Sí. mucho tiempo de encerrarnos a tocar las canciones, pues yo tuve que agregar un teclado a canciones que no lo tenían. Ujú. Así que fue un gran trabajo entrar a los Problems y algo Eso también fue inesperado. un hito, claro, eso te iba a preguntar, Sí, eso te iba a súper. decir, fue algo que no lo tenías previsto, que no lo, vos que Para sos tan nada. autoexigente, como decís, Sí. al mismo tiempo, no sé, imagino que también serás muy de hacerte ciertas expectativas, con, no te digo agendarte el minuto a minuto, pero sí de tener planes, ¿no? Ni Y hablar. de tratar de cumplir con esos Sí. planes. Soy Y eso de una repente mujer te muy surgió... ocupada. Pero te surgió un cumpleaños. sí, en realidad fue muy loco que no... Yo no recuerdo que me hayan preguntado, ¿vos querés estar en esta banda? Me acuerdo que Ernesto nos reunió, la banda anterior se estaba desarmando y nos avisan a los nuevos músicos que vamos a ser parte y yo me quedé muy sorprendida, no lo esperaba. Y bueno, toda esa parte de mi carrera, digamos, mi participación en los Problems ha sido eso, muy sorpresiva, ha sido de un gran esfuerzo de mi parte por entender que las cosas no se hacen a mi manera. Yo no soy solamente autoexigente, sino que soy muy solitaria para hacer las cosas y fui siempre muy solitaria en mi carrera. Entonces, estar en un grupo Claro, fijo claro. de gente, con gente que yo no conocía, haciendo música que yo no hacía en su momeno, no estaba acostumbrada ni al volumen, ni a las guitarras eléctricas, ni a ensayar en un sótano, ni a estar rodeada de todo ese rock. A mí me cambió la vida, digamos. Claro, pero además eso, ser parte de algo y no ser el todo. Exacto, no componer yo las canciones, tener opiniones sobre ciertas canciones y entender que, bueno, que ese no era mi lugar por ahí, ¿no? El de la composición, sino que yo tenía otro lugar y un lugar que nunca había tenido. Entonces, ha sido tremendo aprendizaje, que sigue siendo para mí. ¿Hay algo de los ET que puedas interpretar ahora, que tengas o Bueno, no? sí, una canción de Plata que me A gusta ver, mucho, ¿ah, sí? A ver. en la que yo participo, que se llama En la Luna. Apaga la linterna, nos va a ver prefectura. Escucha, debe ser ahí atrás de la duna. Brilla el fuego prohibido sobre un círculo abierto. Te sentás, ¿cómo te llamas? Es lo mismo. Y sigue por este lado. Y tiene una parte muy hermosa para mí de hacer en el piano, que dice: hay una brújula, una botella girando me trajo hasta acá. Hay una brújula, es tu mirada de plata trayendo el imán. Y esta es la canción de este disco que tiene más piano. Ajá. Piano, ¿no? Y todos esos arreglos los haces vos, los compones Bueno, vos. en realidad la composición armónica la hizo Ernesto. Yo lo que hice es el arreglo de piano, el ¿no? arreglo, Yo tengo un claro. do, un mi menor, un fa, un sol, pero bueno, decidimos hacer esto, ¿viste? Esta melo que acompaña. Pero es bastante colaborativo en el sentido instrumental también. No es que cada uno compone su parte, ¿viste? Ujú. Ernesto tira muchas ideas que tienen que ver con la producción y con la instrumentación. Y bueno, vamos puliendo y decidiendo algunas cosas. Este disco nos cambió como banda porque los instrumentistas empezamos a tomar más decisiones. Ajá. Y eso para mí era muy importante. Yo no quería ser una reproductora de Claro. música, ¿viste? No Ujú. quería ser sesionista de la banda, quería ser parte. Entonces, bueno, eso. Y te vas enamorando de canciones que compone otro, y eso también es muy mágico, Claro. te ayuda a crecer, ¿viste? Y a salir un poco de
ensimismarte, de que todo se trate de tus canciones, sino que son canciones de otro que el otro te comparte y vos podés tocar. Así que... Pero volvamos a ensimismarnos. Vamos, digamos, retomemos tu carrera solista. Hablemos de mí. Hablemos de vos. 2022, 2023, 2024, no sé, hay una serie de simples ahí, previos, con Tato Cabrera en la producción. Sí, antes está Si canto es porque puedo, que es mi segundo disco, sí, que sale en 2021. Claro, sí. Sí, pandemia. Sale en pandemia, es un disco que, bueno, la difusión costó muchísimo más. Claro. Porque la gente se estaba muriendo. Entonces, no había mucha cosa que funcionara a nivel marketinero. Pero es un disco que quiero mucho y que produje con Franco Polimeni, que es hoy en día mi tecladista. Y es un disco, el otro día lo escuchábamos para ver qué canciones íbamos a hacer en el show de septiembre y demás. Y es un disco tristísimo, la verdad. Oscuro. Sí. Pero tiene sentido. Fue una etapa bastante triste. Pero ¿sacaste algún tema para el show de septiembre? De ahí sí. Sí, claro. Sí. La idea del show de septiembre, que es el 12 de septiembre, es hacer canciones de todos los discos. Entonces, como no vamos a hacer 55 canciones, porque sería la vida entera, estoy agarrando, ¿viste? No sé, por ejemplo, la mitad de cada disco, una cosa así. Porque son discos ambos, uno de 12 canciones y otro de 11. Y la selección es muy importante y muy difícil. Muy difícil, porque tiene que ver con muchas cosas. Primero, ¿qué tengo ganas de tocar y qué no? Porque hay canciones que ya no me gustan, ya no me representan, me embola tocarlas o qué sé yo. También, ¿qué canciones tuvieron más éxito que otras, no? Y qué es lo que la gente que se quedó escuchando de eso. Y bueno, también tiene que haber coincidencia ahí entre lo que a vos te gusta y las que tuvieron éxito, digamos. ¿Sabés que sí? Bueno, qué suerte, ¿no? Por suerte porque sí. Si no tendrías que estar tocando canciones que no te gustan. Sí, eso trato de no hacerlo nunca, la verdad. Claro. Pero viste que hay artistas que les pasa, ¿no? Eso, totalmente, no tienen más remedio que tocar temas que no quisieran tocarlos más. Ni hablar, ni hablar. Me hace acordar a Ismael Serrano. ¿Lo tenés a Ismael Serrano? Sí, lo tengo. Bueno, en mi casa se escuchaba muchísimo y él tenía que cantar siempre al final su canción más conocida. Y a él no le gustaba. No, estaba harto, seguro. Harto. Y lo dijo en un show y la gente ofendida. Y él dijo, siempre que vengo a Montevideo tengo que terminar con esta canción y la verdad es que no la quiero tocar más. Y para la gente es una tristeza. También, porque pobre es un sufrimiento para el tipo. No quería cantar más eso. No, porque si no quiero no la canto. Tampoco soy Ismael Serrano, digamos. Seguro. Capaz que algún día la industria me obliga, pero por ahora no tengo suerte. Así que, bueno, estamos ahí con esa selección. Ese disco fue muy valorado, más que nada por músicos, pero creo que fue un poco más lejano para la gente. Sí. La canción más famosa de ese disco es Lanza, en su versión original, que es una versión súper yacera, que fue tomado por algunos colectivos feministas y eso para mí fue un orgullo total. Pero bueno, sí, lo tocamos poco justamente porque estábamos en pandemia. En Si canto porque puedo, además haces un tema de Leo Maslía. Sí, hago Corriente Alterna de Leo Maslía en una versión que hicimos con Franco. Una canción maravillosa, pero que además le dimos una vuelta de rosca porque Leo lo que va haciendo está en la misma tonalidad, pero la va acelerando en velocidad. Y nosotros, cada vez que él aceleraba, nosotros no solo aceleramos, sino que cambiábamos de tonalidad. Entonces la canción modula, o sea, tiene 7 escalas. Cada vez que viene una estrofa nueva está subiendo. Entonces es una versión para mí increíble, agotadora de hacer. Sí, claro. Porque es una biblia de letra. Ya todavía más loca de lo loca que puede ser la composición de Leo Maslía. Sí, porque siempre se puede ser un poquito más loco. Siempre se puede ser un poquito más loco. Sí, Leo Maslía para mí es un genio único en este país. Me encanta la música de él. Me acompañó muchísimo tiempo la música y los cuentos de él. Me acuerdo que me ponía en YouTube en Buenos Aires, que yo vivía sola, los últimos 2 años que vivía allá, y escuchaba cuentos de Leo todo el tiempo en YouTube. Así que bueno, fue un poco hacer honor. En Buenos también. Aires él también tiene un público muy Leí fiel. Un montón de libros de él, soy verdaderamente muy fan de Leo. Y de Lanza además hiciste una versión con Eli Almic. Sí, para Corazón de Metal. Para Corazón de Metal. Que sale en 2024, mi tercer disco. Que ese sí lo produjimos junto a varios productores. Tato Cabrera, Oso Ucha, Bruno Sirian y Jero Romero, que produjo las voces. Es un disco bastante colectivo por el que me gané un graffiti el año pasado. Así que bueno, eso. Y reversionamos 2 canciones. Perdón, ¿te gusta esa cuestión del premio, de los premios? Yo creo que el reconocimiento siempre es lindo y siempre es bienvenido.
si me siento mejor que alguien por un premio, no, de ninguna manera. Ni tampoco creo que refleje quién es el mejor en... Por esa cuestión de la competencia. Total. La competencia no, es lindo el premio. No creo que la música deba competir entre sí. Claro, porque obvio. son extraños los parámetros. Seguro. Y bueno, y la concepción de las canciones. ¿Viste? A mí me pasó de estar en categorías donde siento que no tiene nada que ver. Yo competí, por ejemplo, con Flor Núñez, que se ganó todo, es súper merecido, pero yo escuchaba la música de ella y decía, pero claro, no tiene nada que ver mi música con la de ella, ¿no? Pero ambas eran pop, por ejemplo. Entonces, claro. las categorías, digo, es algo me parece muy difícil de hacer. Me encanta que los premios existan, porque es un reconocimiento, porque a los artistas nos sirve, porque nos encontramos también allá. Pero en la competencia en sí misma... Claro. No sé si creo mucho, ¿viste? Bien. Pero bueno, sí, estuvo re bueno haberlo ganado porque te abre puertas eso también. Es un reconocimiento y lo pones en el currículum. Lo pongo en el currículum. Claro. Vitae, que hace mucho que no lo actualizo. Sí. Pero bueno, tenías el premio. Corazón de Metal, ¿qué representó para vos? ¿O qué representa en definitiva? Porque... Y bueno, para mí mi mejor trabajo de todos los que hice, el que más me gusta, el que más quiero, el más reciente también. Y bueno, fue un disco conceptual, fue mi primer disco conceptual, donde dije yo tengo este concepto y de esto quiero hacer todas estas canciones. También es un disco bastante más oscuro y es un disco donde me animé a jugar con géneros, ¿viste? Me fui como de la canción minimalista, acústica, con el piano y qué sé yo, y volví un poco más a mi adolescencia en el pueblo, un poco más punk, ¿viste? Entonces volqué... Yo lo relaciono con mi adolescencia, ese disco. La música que me gustaba en la adolescencia. Entonces hay un poco de rock, hay un reggaetón incluso, hay medio un trap, hay unas baladas. Me saqué de encima esto de que, bueno, de que un disco mío debe ser de tal manera, con lo que yo estudié, que... ¿Viste? Por eso me digo que me despido un poco de la solemnidad y un poco también del deber ser, de lo que yo creía que iba a ser como artista. Entonces creo que es un disco para mí como muy libre también. ¿Y cómo viene lo que viene? Que tenemos un Complicada, tenemos un Magdalena. Y tenemos un Gracias a Vos, que son los singles que saqué después. Me pasa siempre que entre disco y disco se me ocurren canciones y tengo ganas de sacarlas, no quiero. Pero que no necesariamente, porque esa también es otra pregunta. ¿Sos de la idea así del disco, del concepto de álbum que suponga algo? Sí, sin duda. O perfectamente te puede adherir a la teoría de la industria moderna, de sacar simples, aunque no tengan mucho sentido entre uno y otro. Mira, realmente no tengo cabeza. Y cumplir con ese parámetro, si es que lo querés o no lo querés. Claro. Yo no pienso tanto en cabeza de industria, mi sello bizarro sí, por suerte, porque yo siempre pongo por delante lo artístico, pero obviamente esto es un negocio y esta es mi carrera y es mi trabajo, entonces está buenísimo también que haya un pienso de toda la otra parte. Yo creo que son cosas distintas. A mí me gustan mucho los discos, me gustan los discos conceptuales, me gustan los discos con ese pienso, formados de esa manera, como voy a hablar de esto con todas estas aristas, pero con esto como hilo conductor. Pero también me gustan mucho los singles y entiendo que no todo pertenece a un disco y que está bien, no es ni menos valioso ni más valioso, es otra cosa distinta. Los singles funcionaron, para mí ya no están funcionando más, pero hace 2, 3, 4, 5 años era todo singles, incluso pequeños EPs, ¿viste? EPs de 3, 4, 5 canciones. Yo creo que se está volviendo a los discos, por suerte, pero bueno, esas canciones que a mí se me ocurrieron las quería lanzar, digamos, y lo hice. ¿Por qué decís que estamos volviendo a los discos? ¿Te ha pasado de que te has encontrado con algún disco en particular que dijiste, qué bueno está este disco? No sé, ¿qué Eso me pasa todo el tiempo. ¿O lo estás escuchando? ¿Qué estás escuchando ahora últimamente de algún disco que dijiste, yo escucho este disco de principio a fin? Bueno, Lux de Rosalía. Es un disco conceptual que me gustó mucho. Sin duda, es pesado de escuchar, pero lo escucho entero porque me parece que así debe escucharse. Es más, no escucho canciones separadas. Motomami de Rosalía, el anterior, también me pasa que lo escucho de pe a pa. El último disco de Miley Cyrus, Something Beautiful, me encantó y es un disco conceptual también. Bueno, sí, muchos. Y después los discos de siempre, digamos, todos los de Regina Spektor. Los escucho sin parar siempre. Sin parar. El loop, sí. Pero eso, creo que el concepto de disco está volviendo incluso para grandes estrellas de la música a nivel mundial, como puede ser Rosalía o puede ser Miley Cyrus, ¿viste? O los Stones. Hace poquito sacando un disco nuevo. Totalmente. Claro, Paul McCartney, disco nuevo. Tipo que tiene más de 80 pirulos y siguen sacando discos
La música de Paul McCartney es maravillosa, los discos como concepto de él son maravillosos. Sí, eso, creo que en algún momento no va a funcionar más el single, o por lo menos va a tener menos repercusiones y se va a volver al concepto de disco. Y va a dejar de tener cierto sentido, en definitiva, de estar sacándolo como un adelanto, etcétera. Exacto. Sí. Es una forma también de comprometer a las radios, lo digo de la radio, a tener que pasarlo porque es el simple adelanto del próximo disco. Exacto. Y de repente si la radio recibe el disco, bueno, por lo menos acá nos pasa también en Radio Futura de que nosotros elegimos el tema que queremos pasar, no necesariamente el corte. Claro. Sin embargo, la industria te impone el corte, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en fin, se nos viene el 12 de septiembre en Sala Citarrosa. Sí. ¿Nunca hiciste Sala Citarrosa o sí? Estuve en Sala Citarrosa en el ciclo Marea, como voy a estar ahora. Claro, ¿qué otra vez el ciclo Marea? Sí, estuve en 2022. Tocamos canciones de Sí Cantos Porque Puedo. Es un ciclo precioso, que agradezco mucho que exista y que bueno, nos pareció también un poco la excusa perfecta para presentar estos 10 años donde van a estar la música de todos los discos, donde van a haber muchos músicos que participaron del proyecto. Sí, perdón, yo acá estoy leyendo justamente 30 músicos en escena. ¿Qué me contás? Los técnicos no me quieren nada. Lo comentábamos nosotros de aquel show que hiciste en Magnolio Sala, que tenías el coro, que el coro, claro, vos me hiciste notar en una entrevista que tuvimos también acá en Radio Futura, que el coro, claro, estaba delante de los monitores, por lo cual ellos no se podían escuchar. Todo eso generaste. Sí, soy de inventar esas cosas. ¿Vamos a tener coro también nuevamente? Vamos a tener coro. ¿Les vas a poner monitores? Sí, les voy a poner monitores, micrófonos, todo lo que merecen. Todo lo que necesitan. Que es una gente maravillosa, un coro espectacular. Sí. Y bueno, hay otros invitados sorpresa que no voy a develar. Claro, porque son Mirlo es el que voy a develar hoy. Pero sí, en total somos como 30 músicos en escenario en algún momento. Y para mí eso es lo más maravilloso. No me interesa para nada tocar sola en este momento. Quiero compartir con la gente, porque lo que pasa en el vivo no pasa en otro lugar. No se puede reproducir. Claro. Y más con músicos tan talentosos como los que yo toco, que siempre están improvisando alguna cosa. Entonces, a mí misma me sorprende lo que está pasando. No son arreglos tan cerrados los que yo hago. Mis músicos tienen la libertad también, como en el vivo, de hacer cosas distintas si quieren. Claro. Para eso se requiere, obviamente, mucho estudio y mucho talento. Eso que te viene del jazz, de aquellas sesiones de jazz. A mí también me gusta hacerlo mucho. Se ríen un poco los de mi banda porque me dicen, a ver, ¿qué va a inventar Barbie? Claro. ¿Cómo la vas a hacer? Y yo le digo, no sé. Bueno, pero la estructura, vemos cómo la hacemos. A mí me gusta mucho eso y me parece que cada show es especial y es único. Así que sería una maravilla que la gente nos acompañe para esto, porque va a ser un show gigante. Pienso que es al mismo tiempo uno, como vos decís, se está celebrando los 10 años de tu primer show. Es un homenaje al show, es un homenaje a la música en vivo. Sin duda. Es decir, hay muchas bandas en general o artistas que celebran, los 20 años de carrera, ponele, y piensan los 20 años que la primera vez que se juntaron a tocar en algún garaje. Sí, o que salió un disco. O los 20 años o 30 años de tal o cual disco. Exacto. Vos estás celebrando específicamente, y esto está advertido, ¿no? De que son los 10 años de tu primer show. Exacto. Aquel famoso show. En show que me hizo llorar. Con 5. Hoy, no sé, serán 500. Ojalá que sean 500. ¿Qué capacidad tiene la sala? Creo que la sala tiene 500. Bueno. El show más grande que hice fue en la trastienda, fueron casi 400 personas. Así que sería una magia, que fuera más gente. Multiplicar que gente por que 100 aquellos. Sí, claro. Vamos a hacer el contacto con aquellos primeros 5 para que estén presentes. Estaría buenísimo. Entregarles una plaqueta. Estaría bueno. Sí, estaría bueno. Algún regalito. Claro, una virome. Que digan, algo. Un disco, un primer disco, algo. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. La verdad que estoy muy, muy agradecida con el público. Tengo gente muy, muy fiel, oyentes muy fieles, que ya están comprando las entradas. Esto lo anunciamos hace poquito, claro. Sí, hace poco. Así que es una felicidad enorme. Tremendo trabajo, tremendo sacrificio hacer este show. Pero me tiene muy contenta, muy emocionada. Va a ser el más grande de mi carrera. Así que eso, espero que nos puedan acompañar. Espero que vos, Piero, también nos puedas acompañar, que estás invitadísimo. Bueno, muchas gracias. Y eso. Sala Citarrosa, 12 de septiembre, entradas por Ticantel. Exacto. 30 músicos en escena con invitados especiales. Bárbara Yorcín celebrando los 10 años de su primer show. Un homenaje al show, a la música en vivo misma. Exacto. Bárbara Yorcín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Un gustazo. Muchísimas como siempre. Gracias. Nos reencontramos en la próxima edición de Futura Sessions. Hasta entonces. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo. Lo bueno
pasa contigo.